Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver las progresiones aritméticas y cómo calcular el término general de una progresión aritmética. Una sucesión es una progresión aritmética si cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior un valor fijo d llamado diferencia. Es decir, que cada término lo vamos a obtener sumándole al anterior la diferencia. ¿De acuerdo? Ese valor fijo llamado diferencia. De esa forma vamos a identificar si una progresión es aritmética o no. Así que, si nos aseguran que una sucesión es una progresión aritmética, para calcular la diferencia basta con restar dos términos consecutivos. Por ejemplo, si queremos calcular la diferencia en esta progresión aritmética, restaríamos, por ejemplo, el segundo menos el primero, o el tercero menos el segundo, dos términos cualesquiera consecutivos. Si por el contrario nos piden ver si una sucesión es una progresión aritmética, lo que habrá que hacer es comprobar si todas las diferencias de un término menos el anterior, todas esas diferencias coinciden, ¿de acuerdo? Son todas iguales al mismo valor llamado de diferencia. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Dice así: comprueba si estas sucesiones son o no progresiones aritméticas y, en caso afirmativo, indica cuál es la diferencia. Pues nada, vamos restando. 3 menos 1, eso es 2. 5 menos 3, eso es 2. 7 menos 5, eso es 2. Y 9 menos 7 es 2. Hay que restar todo término menos el anterior. Y por lo tanto, como se conserva esa diferencia, confirmamos que es una progresión aritmética de diferencia d igual a 2. Así que fijaos, todo término a partir del primero, excepto el primero, se obtiene sumándole al anterior esa diferencia 2. Fijaos, 1 más 2 nos da 3, más 2 nos da 5, más 2 nos da 7, más 2 nos da 9. Esa es la definición de progresión aritmética. Vamos al ejercicio B. Ahora fijaos, si restamos el segundo menos el primero sería menos 3 menos 2 menos 5. Lo que hacemos es sumar el menos 5 o restarle 5. Al siguiente hacemos lo mismo, menos 8 menos menos 3, menos con menos es más, menos 8 más 3, menos 5. De nuevo le restamos 5. Al siguiente lo mismo, menos 13 menos menos 8 sería menos con menos más, menos 13 más 8, menos 5. Restamos 5 y en el último lo mismo. Así que si es una progresión aritmética, de diferencia d igual a menos 5. Así que fijaos qué sencillo que es, simplemente restamos cada término menos su anterior. En el último, vamos haciendo lo mismo, 10 menos 7, eso da 3, ¿verdad? 13 menos 10, eso es 3, perfecto. 16 menos 13, eso es 3. Y por último, 20 menos 16, eso es 4. Por lo tanto, como no se conserva ese valor fijo, esto no es una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Último ejemplo. Aquí es más difícil verlo, con lo cual vamos a ir detallando esas restas que estamos haciendo de cabeza, vamos a hacerlas escribiéndolas. Al segundo término le restamos el primero. Eso tiene que ser igual que al tercero restarle el segundo. Eso tiene que ser igual que al cuarto restarle el tercero. Y eso tiene que ser igual que al quinto restarle el cuarto. Hacemos esas restas y nos van dando todos un cuarto. Todas estas restas nos dan un cuarto. Por lo tanto, sí que se conserva esa diferencia. Por lo tanto, es una progresión aritmética de diferencia d igual a un cuarto. Bien, pues ya estamos en disposición de ver lo que es el término general de una progresión aritmética. El término general de una progresión aritmética es la expresión algebraica que nos va a dar cualquier término sabiendo simplemente la posición que ocupa. Para calcularlo vamos a hacer lo siguiente. Fijaos, buscamos a sub n y tenemos que tener en cuenta lo que ocurre en las progresiones aritméticas. El término a sub 2 lo obtenemos sumándole al a sub 1 la diferencia de, ¿verdad? Perfecto. El término a sub 3 lo obtenemos sumándole al a sub 1 ¿cuántas veces la diferencia? 1 y 2. Es decir, es a sub 1 más 2 veces d. El término a sub 4 lo obtenemos
sumándole al a sub 1, ¿cuántas veces la diferencia? 3 veces. Así que queda claro que para obtener un término tenemos que sumarle al a sub 1 tantas veces como indique el subíndice, la diferencia, menos una vez. Es decir, si queremos calcular a sub 4, sumaremos a sub 1 más 3 veces la diferencia, una vez menos del subíndice. Si queremos calcular a sub 5, sería a sub 1 más 4 veces la diferencia. Si queremos calcular a sub 6, sería a sub 1 más 5 veces la diferencia. Y por lo tanto, si queremos calcular a sub n, sería a sub 1 más una vez menos, n menos una veces la diferencia. Ya tenemos la fórmula del término general y ya podemos usarla en los siguientes ejercicios. Bien, este ejercicio nos dice así. Obtén el término general de las siguientes progresiones aritméticas y después calcula el 24º término, es decir, a sub 24. Primero calculamos a sub n y después, cuando tengamos a sub n, calculamos a sub 24. Para calcular a sub n necesitamos siempre el término a sub 1 y la diferencia. El a sub 1 nos lo da. ¿Quién es? A sub 1 es 1, es el primer término. Y la diferencia hay que calcularla. Ya sabéis que como nos están asegurando que es una progresión aritmética, pues simplemente restamos dos términos consecutivos. Lo más fácil es el segundo menos el primero. 3 menos 1 es 2. La diferencia es 2. Y ahora sustituimos en nuestra fórmula. A sub n es igual a el a sub 1 que nos dio 1 más paréntesis n menos 1 por la diferencia que nos dio 2. Vamos a calcular esto. A sub n es igual a 1 más, y aquí aplicamos la distributiva, 2 por n, 2n. Menos, aquí sería menos por más, menos, 2 por 1, 2, menos 2. Esto es 2n y el 1 menos 2 nos da menos 1. Así que nuestra fórmula del término general es a sub n igual a 2n menos 1. Es decir, cada término, cada posición será el doble de la posición que ocupa menos una unidad. Es decir, por ejemplo, la posición 5 será el doble de 5, es 10 menos 1. Vamos a ver la posición 5, 1, 2, 3, 4 y 5, el 9. Correcto, el doble de la posición que ocupa menos una unidad. Vamos a calcular también el 24º. A sub 24 pues será el doble de 24, 2 por 24 menos una unidad. 2 por 24, 48, menos 1, 47. Perfecto, vamos a hacer otro ejemplo. En esta progresión aritmética tenemos que hacer lo mismo para calcular el término general. A sub 1 y la diferencia. A sub 1 es 4. Y la diferencia, de nuevo restamos, en este caso nos va a quedar negativo. 1 menos 4, la diferencia es menos 3. Sustituimos en nuestra fórmula, ponemos donde está a sub 1 el 4 y donde está la diferencia el menos 3. Y vamos calculando. El 4 lo ponemos al principio y ahora, cuidado, porque aquí hay un signo negativo y este negativo al multiplicarlo por n nos va a quedar negativo. Es menos por más, menos, 3 por n, 3n. Y luego al multiplicar negativo por negativo nos va a quedar positivo. Menos por menos es más y 1 por 3, 3. Quedándonos entonces a sub n igual a menos 3n y luego el 4 más 3 nos da más 7. Por lo tanto, el término general a sub n es igual a menos 3 por n más 7. Menos 3 por la posición que ocupa más 7. Así que si calculamos el 24º término, a sub 24 será igual a menos 3 por 24 más 7. Y eso nos da menos 65. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.